mal, no sé si me llegaste a corregir otra vez. Todas las observaciones que me hicieron, yo volví a corregir. Ahora en particular, eso no me acuerdo, pero todo lo que las personas que me señalaron, algo que después vine a analizar y bueno, eh, le volví a agregar los puntos que le correspondían. Ahora en particular no me acuerdo, eso es, no puedo decir que, pero no, no creo que haya mucho error. O sea, yo revisé todos los exámenes y otra vez, ¿verdad? Después de haber revisado con usted ahí, y ahí algunos me señalaron algunas cosas, y yo marqué y volví a, porque ahí mismo es medio difícil, porque dos, tres preguntas a la vez y se complica un poco, ¿verdad? Pero después yo vine a mirar todo y todo lo que me señalaron y que consideraba yo correcto, de lo que me señalaron, le agregaba, no, sin ningún problema. Eso era así. Hoy vamos a ver la otra parte de el mecanismo de defensa. Eh, la vez pasada habíamos hablado la última vez, el último martes, eh, de complementos y sus actuaciones. Y ahora un poco la parte de inmunoregulación y también las inflamaciones. Eh, Ustedes por fisiología seguramente habrán ya desarrollado algo de inflamaciones, pero desde el punto de vista del mecanismo de defensa es lo que a mí me gustaría enfocar y sobre todo el uso indiscriminado de los antiinflamatorios. Si nosotros consideramos a la inflamación como un mecanismo de defensa, lo que tendríamos que usar los antiinflamatorios es para controlar, no para eliminar. No sé si me comprenden esa idea. Porque, claro, o sea, el tema nomás es que muchas veces el concepto de inflamación es como de patología propiamente dicho, ¿verdad? Y la inflamación es a consecuencia de algo, no es la patología propiamente dicho. O sea, que sería como un síndrome inflamatorio, la, la expresión correcta en este caso, ¿verdad? Igual que siempre menciono esto, cuando hablamos de anemia, que es muy común en nuestro país, no es un evento aislado ni que, no. La anemia es un evento bastante común en nuestro país. Si nosotros lo tomamos, sí, la falciforme no. Falciforme es, eh, sí, en el África se observa porque a la vez es un mecanismo de defensa que tienen los habitantes de África. Este, como la malaria es una patología muy común en África, eh, entonces muchos de los habitantes no padecen de malaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen la anemia falciforme, que en sí parece grave, ¿verdad? Pero entre la malaria y la anemia falciforme, muy bien, ahí estaríamos discutiendo otro. Y como la malaria necesita un ciclo más prolongado para reproducirse, la anemia falciforme no le permite ese ciclo. Entonces se vuelven resistentes estas personas. Bien, el más común en nuestro país, el más común, no es que sean, son las anemias microcítica hipocrómica ferropénica, es la más común. Por carencia
por falta de aporte alimentario o también por la parasitosis. Ambas cosas o una u otra. Después le sigue la anemia megaloblástica, ¿verdad? Que hoy en día es muy común porque tenemos muchos de nuestra población que consume en forma crónica alcohol, por ejemplo, por un lado. Por otro lado tenemos mujeres que utilizan en forma crónica eh, anticonceptivos. Entonces, por eso sería la causa más común, ¿verdad?, de anemia megaloblástica. Sin embargo, no es la primera en nuestro país. Y por otro lado, como yo siempre digo, insisto, que jóvenes como ustedes no pueden desarrollar en ningún caso por causa de consumo de alcohol o consumo de anticonceptivos, no puede desarrollar todavía ese tipo de anemia megaloblástica. Entonces habría que sospechar otras causas que tendría que ser más graves. Las causas que se sospecha a partir de eso ya es más grave. Bien. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso que ustedes tienen que tener en cuenta como médico? La anemia puede ser un virorei, o sea, la causa puede ser un virorei, o puede ser algo muy grave. Lo que no se puede dejar es de investigar. Una vez que se investiga y se logra la causa, podemos decir, ah, sí, es una anemia nomás. Pero antes de saber la causa, no podemos nosotros decir, es anemia nomás. El famoso neanemia IMI, que ustedes habrán escuchado en varias ocasiones. Va a ver y ponerle ahí colesterol, y ponerle ahí azúcar. Hay anemia y miren. Bien. Es una expresión popular que no debería ser correcto, ¿verdad? O sea, entre el populis no hay tanto drama. Que eso circule entre los médicos lo que es un poco dramático. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Pero todos comprenden lo que digo, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. El resto es virolí. Señor, en casi 30 años de haber mirado el tipo de sangre de todo lo que me tocó mirar, solamente un caso tuve. O sea, yo por lo menos entre 50 y 100 muestras por día miraba en el microscopio. Y miré por lo menos en forma continua esa cantidad por 22 años. Y solamente una vez eh, encontré y fue diagnosticado. Y era uno de apellido González, pero su origen era africano, o sea, sus tatarabuelos, algo así lo era. Era medio, cuando te dice González, pues ya prácticamente ya baja las guardias va a buscar ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay que mirar un poco los antecedentes, mejor dicho, los ascendientes, a ver cómo están. Siempre hay que mirar por los ascendientes, siempre. Hoy, por ejemplo, me fui yo al oculista, ¿verdad? Y me atendió una chica joven, a tener 26, 27 años, güey. Y me preguntó hasta por mi tatarabuela si cómo era. Y me pareció correcto. O sea, lo tomé de forma muy grata, ¿verdad? Esas preguntas. ¿Por qué? Porque yo creo que así se debe practicar la medicina. Por ese motivo, ¿verdad? Sentí un gran placer, sobre todo si es joven, ¿verdad? Porque los que somos mayorcitos ya prácticamente no acostumbramos a eso y ahí nos mantenemos, ¿verdad?
muchas veces cuando las nuevas generaciones no le dan mucha importancia a los ascendientes. Bien, ¿hay otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver un poco la inmunoregulación del sistema nervioso y endocrino. O sea, es decir, cómo se interrelacionan. Porque está claro, ¿verdad? Que el sistema de defensa está estimulado por el sistema endocrino también. No es que solamente, y está relacionado también con el sistema nervioso. Es decir, en pocas palabras, ¿verdad? Las personas que siempre viven malhumorados tienen sus mecanismos de defensa inmunológico bastante disminuidos o poco desarrollados. O sea que siempre vive estresado y entonces el sistema inmunológico también se ve afectado desde ese punto de vista. Bien. Entonces, tenemos esta interacción entre las células de los tres sistemas, inmuno, endocrino y nervioso, que poseen receptores. Fíjense un detalle muy importante que a veces cuando uno es estudiante no tiene presente, que son los receptores. Las células se comunican a través de los receptores, que son moléculas que generalmente son proteicas. Bien, que poseen receptores que reconocen tanto a las linfocinas, neurotransmisores y hormonas. Es decir, las linfocinas que son propios del sistema inmune, neurotransmisores que son propios del sistema nervioso y hormonas que son propios del sistema endocrino. Es decir que todas las células componentes del sistema inmunológico tienen también en común estos receptores. No es que solamente tienen. Sin embargo, por ejemplo, la insulina, los receptores de la insulina están en todas las células, no solamente en células del sistema inmune. ¿Por qué esto es así? Y por qué la insulina es primordial para el metabolismo de los carbohidratos. O sea, si no tiene una célula, no tiene o tiene defectuoso el receptor para la insulina, probablemente ese paciente va a tener serios inconvenientes metabólicos. Bien, de esta manera las linfocinas producidas mayoritariamente por el sistema inmune pueden ser reconocidas por células tanto del sistema nervioso como del endocrino, que es lo que le decíamos. O sea que tienen todo esto en común. De igual manera podemos decir que las hormonas, y muchas de las cuales son reconocidas por el sistema inmune y nervioso a su vez. O sea que esto es común a todos. Entonces tendríamos más o menos este esquema de... Ustedes ven lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso. Son los tres sistemas que estamos mirando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso pudiera comunicarse a través de neuropéptidos con el sistema endocrino, el sistema endocrino a través de la hormona con el sistema inmune y el sistema inmune a través de las citocinas con el sistema nervioso. Luego tenemos también el sistema inmune a través de la citocina con el sistema endocrino, a través de hormonas con el sistema nervioso y los neuropéptidos también a su vez con los... Y esto es lo que nosotros llamamos, o sea que esto es el esquema por el cual podríamos decir que las personas que no tienen una
una paz interior, por decirlo así, en términos más comunes, en términos coloquiales, también tiene su sistema nervioso, su sistema inmune eh, alterado. Igual que va a tener alterado su sistema endocrino, igual que va a tener alterado el sistema nervioso. Por lo tanto, no se puede hablar de de un sistema independiente, sino todos los sistemas son interdependientes. Sin embargo, pueden actuar en forma autónoma. Solamente que los efectos de uno puede ocasionar daño en el otro y así sucesivamente. Sobre todo cuando hay una sobrecarga de una de las partes. Por ejemplo, si hay un exceso de citocina, eso va a alterar el sistema nervioso, también va a alterar el sistema endocrino. Si las hormonas están desequilibradas, también va a alterar el sistema inmune y también va a alterar el sistema nervioso. Y por otro lado, si los neuropéptidos están alterados, o sea, el sistema nervioso estimula en exceso a través de los neuropéptidos al sistema endocrino y también al sistema inmune. Por lo tanto, la interdependencia es estrecha. O sea que no podemos nosotros pensar que si uno está constantemente nervioso, su sistema inmune va a estar normal, o el sistema endocrino. A ver, por ejemplo, ustedes, entre las anemias, ya que hablamos de las anemias megaloblásticas, generalmente, altera el sistema endocrino, y ese sistema endocrino altera el sistema nervioso, y ese sistema nervioso altera el sistema inmune. En menor grado, o sea, dependiendo de la gravedad de la anemia. Pero generalmente esto es así. Es decir, ustedes saben, ¿verdad? De que esto que digo no lo digo por ser machista ni nada por el estilo, ni por ser despectivo con las mujeres. Ustedes saben claramente, ¿verdad? Que las mujeres, el funcionamiento orgánico es mucho más hormonal que los varones, por ejemplo. ¿Todos están de acuerdo con eso o hay alguna duda sobre eso? No hay ninguna duda. Bien. Entonces, ese esquema, por ejemplo, se sabe que las mujeres no solamente son anémicos o anémicas por la pérdida menstrual, por ejemplo, sino también se sabe que las hormonas femeninas inhibe en un grado, en un porcentaje muy importante a la médula ósea para producir glóbulos rojos. Es decir, que actúa como, eso no quiere decir que sean patológicos, sino eso es fisiológico. Sino lo que quiero nomás resaltar es que no es que solamente por la pérdida mensual es la disminución de la hemoglobina en las mujeres, sino también tiene una regulación hormonal. ¿Se comprende eso, verdad? Sí, profe. Bueno, para eso tenemos que entender, ¿verdad? De que las mujeres, o sea, ustedes ya tienen que saber que las mujeres tienen menos concentración de hemoglobina que los varones. O sea que, en general, estamos hablando en general, porque puede haber una mujer que tenga 15 de hemoglobina y un varón que tenga 14. No pasa nada. O sea, pero en general, en la población mundial, el promedio de hemoglobina en sangre de las mujeres son menores que por lo menos 1 gramo. Eso está aceptado mundialmente. No es una cuestión mía ni nada por el estilo.
Hago esta aclaración porque muchas veces yo tengo expresiones que son más machistas que... Bien. Función reguladora de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. El hecho concreto de que cada individuo responde de manera única y distinta frente a estímulos iguales. Esto está claro también. O sea, por ese motivo, por ejemplo, ustedes cuando sean médicos de verdad, inclusive la dosis de algunos medicamentos no están, por decirlo así, de alguna manera, no están estandarizadas para todos. Es más, va a requerir algunos ajustes de parte de ustedes, de tal manera que el medicamento sea efectivo en el paciente. Porque si no, puede ocurrir que utilizando una estandarización para todos, puede ser que el medicamento sea poco eficiente en uno y en otro sí es eficiente. Por ejemplo, sabemos que en los pacientes heterocigotos para el complejo mayor de histocompatibilidad, la infección de SIDA progresa de manera más rápida que los homocigotos. Eso está comprobado científicamente. Es más, hay personas que son resistentes al virus del SIDA. Es decir, esto tiene mucho que ver, esta regulación tiene mucho que ver que la evolución del virus del SIDA en un organismo a veces tarda 2 años, en otros 5 años, en otro tarda 10 años, en otro nunca se desarrolla la enfermedad. Que está claro que tiene presente el virus, ¿verdad? Pero que no desarrolla nada. Esto es muy importante entender. Por otro lado, también es importante comprender que la concentración de virus o el recuento de virus expuesto también incide en que un paciente pueda ser, una persona pueda ser resistente o no. También tiene mucho que ver el estado original en la que se ha expuesto el paciente o la persona. ¿Sí? ¿A qué es lo que voy? Vamos a suponer que vos estás sano, sin ningún inconveniente de salud. Por lo tanto, todo tu sistema inmunológico está activo para defender cualquier otro evento que se presente. Como en este caso estamos hablando del SIDA. Y otra persona, por ejemplo, estuvo resfriado o tenía una gripe y se expone a la misma concentración de virus, a vos no te afectó y al otro sí. Por ejemplo. De hecho que no hay que exponerse, pero en el supuesto caso que haya accidente cortopunzante que siempre ocurre en los hospitales, es importante tener presente todo esto. ¿Sí? Es más, no es lo recomendable que una persona que esté con cuadro respiratorio esté atendiéndole a otra persona, ¿verdad? No es recomendable. Eso se evalúa caso por caso. En otro caso, por ejemplo, tenemos el individuo con el complejo mayor de histocompatibilidad B57, que es un marcador positivo, poseen la cualidad de desarrollar más lentamente la enfermedad del SIDA. Se ha visto también esa particularidad. De esta manera podríamos ir citando interminable lista de casos demostrativos de la influencia del complejo mayor de histocompatibilidad en el desarrollo de respuesta inmune. O sea que la poligenia es la que favorece la resistencia. ¿Qué hace que se desregule la inmunidad? ¿Por qué el sistema a veces es nuestro peor enemigo? Esas son preguntas que habría que responder, ¿verdad? ¿Por qué se desregula? ¿Qué es lo que hace que se desregule? ¿Por qué tu sistema inmune de repente
era mejor que no tener un sistema inmune antes que tenerlo, porque para las personas que sufren de autoinmunidad, por ejemplo, no podríamos decir que su sistema de defensa sea bueno para él, porque la causa de su enfermedad es su sistema inmune. ¿Está claro eso, verdad? Sí, profe. Bien. ¿Por qué la inflamación es importante? Si nosotros consideramos, por ejemplo, un síndrome febril, ¿cuál es la importancia del síndrome febril? ¿Alguien me puede responder? Para aumentar la temperatura y eliminar así los microorganismos, profe. O sea que aumentando la temperatura, así que vamos a eliminar a la gente. Y creo que sí, porque muchos microbios, microorganismos, bacterias, eso no tienen mucha resistencia por el calor. Ustedes saben, ¿verdad? Que los niños, por ejemplo, son muy propensos a los síndromes febriles. Los niños. ¿Y qué hace la mamá cuando el niño tiene fiebre? Se queda ahí tranquilita, ahí anda a jugar a la tablet, ponerle la computadora que juegue, ¿o qué hace? Trata de bajar la fiebre. Trata de controlarle la fiebre, profe. ¿Cómo? Trata de controlarle la fiebre. Trata de controlar la fiebre, Baño frío, algún baño frío. frío, alguna cosa hace, ¿verdad? Si tiene algún medicamento antipirético que ya le habían recetado con anticipación el médico, el pediatra, ya le da. Y si no puede controlar eso, automáticamente ya se va al médico, ¿verdad? Así funciona, ¿verdad? Sin embargo, en los ancianos no ocurre este efecto. Es decir, que difícilmente los ancianos tienen fiebre. Y por lo tanto, cuando se le detecta una infección, muchas veces resulta ser muy tardío. Porque suponiendo, ¿verdad?, que la fiebre es un sistema de alarma del organismo que te está diciendo que hay algo que no está funcionando. Y entonces el médico es el que busca qué es lo que no funciona bien. Y mientras tanto, mientras busca, por supuesto, trata de controlar la fiebre, porque la fiebre en sí, que es un mecanismo de defensa o de alarma, puede también ocasionar serios inconvenientes en el organismo, ¿verdad? Por ejemplo, puede empezar a convulsionar el paciente o inclusive puede entrar en coma. Pero bueno, vamos a tomar nomás en forma leve para no complicar tanto, porque son las cosas poco comunes. En niños, convulsiones por fiebre suele haber, sobre todo los menores de 5 años. Suele haber, es muy común. Menores de 5 años convulsionan más fácilmente que otros. ¿Y por qué ocurre eso? Y porque el sistema nervioso central se desarrolla aproximadamente hasta los 5 años. Antes de eso es bastante vulnerable. Y por lo tanto, suele haber ese inconveniente. Yo en particular, mi hijo, el menor, cuando tenía como 2 años, empezó a convulsionar. Pero de la nada estábamos jugando y de repente convulsionó, ¿verdad? Y manifestó la fiebre ya cuando estuvimos en el sanatorio. O sea que antes de eso no lo detectamos con fiebre, le tomamos la temperatura y nada. Sin embargo, 1 hora después, más o menos, ya con fiebre alta de 40 grados, así de la nada. Y ya quedó convulsionando, o sea, yo le llegué convulsionando ya al sanatorio.
y tuvo que seguir un tratamiento hasta los 5 años para prever cualquier cosa. Era bastante incómodo viajar, por ejemplo, con él porque teníamos una batería de medicamentos controlados que había que declarar y todo eso. Bastante incómodo. Bien. La inflamación también se comporta más o menos de la misma manera, o tendría el mismo, ¿cómo se llama? El mismo fin, desde el punto de vista en que alarma al organismo de que hay algo que no está funcionando. Imagínense si nosotros eliminamos esta alarma, como ocurre, por ejemplo, la fiebre, la fiebre en los adultos mayores. Por eso es una cuestión fisiológica, ya no funciona. Por lo tanto, tiene una infección urinaria, no tiene fiebre. Tiene una infección pulmonar, no tiene fiebre. O sea, es bastante complicado. Complica el esquema, ¿verdad? A ellos les afecta un poco más. Por ejemplo, le baja toda la presión. En vez de tener la temperatura alta, le baja la presión, pues. Entonces son sistemas de alarma que los geriatras son los que manejan mejor. Por eso es muy importante también respetar el esquema de las especialidades. No es lo mismo un pediatra que un clínico de adultos, no es lo mismo un geriatra que un pediatra. O sea, en cuestiones de urgencia sí, da lo mismo, ¿verdad? Pero en cuanto a al manejo del paciente no es lo mismo. Bien. Entonces, es un conjunto de mecanismos que defienden y mantienen la integridad del tejido ante la agresión. Es decir, que la inflamación en sí detecta un agente agresor y lo que crea es un ambiente que hostil para el agresor, de tal manera que no avance. Si no logra eso, evidentemente la inflamación va a ser más agresiva y por lo tanto ya no va a diferenciar al agente agresor que al organismo. Por ese motivo, los procesos inflamatorios pueden producir daño tisular y en ausencia o exceso de reparación de la enfermedad. Es decir, que el agente agresor avanza. Los procesos inflamatorios participan en numerosas entidades nosológicas y condiciones normales. Por ejemplo, en cuestiones de autoinmunidad, alergias e infecciones. En algunos deportistas, por ¿cómo se llama? Por el esfuerzo extremo que hacen, pueden presentar inflamaciones como un mecanismo de defensa. Es decir, que un deportista que presenta, por ejemplo, inflamaciones de la rodilla de forma leve, lo que le está diciendo al organismo, ¿sabes qué, hermano? Vos no podés más hacer ejercicio a ese nivel. Vos no te podés estar exponiendo a eso. Eso es lo que, si no le hace caso, evidentemente eso va a avanzar. Bien. Entonces, podemos considerarlo a la inflamación como una respuesta fisiológica de los tejidos vascularizados a una agresión, independientemente del origen del agente agresor. A veces una infección urinaria se manifiesta en las articulaciones de la rodilla, por ejemplo, aunque usted no lo crea. Eso suele ocurrir. Tiene un origen espacial que se llama foco y no temporal, que a partir de un estímulo. Y se caracteriza por una extravasación selectiva de células inflamatorias que intentan reconocer y eliminar al agente causal. Y la inflamación va a terminar con procesos de regeneración tisular y fibrosis. Ese es en el caso de que no se cronifique, ¿verdad? Que es lo más importante que hay que evitar, ¿verdad? Entonces, fíjense un detalle muy importante de lo que estamos diciendo. El uso de antiinflamatorios
es para evitar que una inflamación se cronifique. La cronicidad es lo que hace daño. Y después hay niveles y niveles de inflamación. Acá tenemos de esta manera, ¿ven? Entonces sería el vaso sanguíneo, los polimorfos nucleares que van al foco de inflamación, en donde se están produciendo factores quimiotácticos, interferones, interleucinas. Esto es causado por una herida que atraviesa la piel. ¿Ven? Entonces, aquí todo esto pudiera ocasionar una inflamación. En el esquema del COVID, la inflamación era tan agresiva que en los pulmones ocasionaban serios inconvenientes y producían, ¿cómo se llama esto? Neumonías. De hecho que esto, al ser muy agresivos, los agentes patógenos van a ir avanzando y por lo tanto causando estrago en la zona de... Fíjense que de esta zona, lo más importante es saber que, entender mejor dicho, que en una inflamación, las células sanguíneas van a la zona de inflamación. Y esto aquí va a ocasionar, va a aumentar la temperatura, se va a volver más como si fuera que hay mayor circulación de sangre, o sea, se va a volver rojo. ¿Ven? Hay mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y si esto es más grave, por decirlo así, hasta estos neutrófilos que van aquí pueden morir aquí y formar pus, por ejemplo. Entonces ahí ya tendríamos otro tipo de evento. Pero siempre se empieza con una inflamación. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No. Aquí hay otro ejemplo, ¿ven? Que como las células inflamatorias van en el foco del inicio o el estímulo de la inflamación. Eso sería de esta manera. Bien. La inflamación puede iniciarse por mecanismo antígeno específico o no específico. Eso ya, por ejemplo, un corte es inespecífico. Sin embargo, sigue siendo inflamación. Inflamación y calumnia. No sé si escucharon ustedes el audio. ¿Sí? Te voy a acusar de inflamación y calumnia. Bien. Entonces, cuando es específico, el agente etiológico evidentemente presenta antígenos específicos. Y cuando no son específicos, como un corte o como una mordida de un animal o arañazo de gato o otro animal, eso no son específicos, ¿ya? Generalmente, que puede ser que las uñas también tengan antígenos específicos, pero bueno, ese ya sería caso muy particular. De hecho que un evento hematológico bastante complicado suele ser cuando un niño, por ejemplo, ha recibido arañazos de gatos en particular. O sea, no solamente de gatos, pero como en nuestro país y en las ciudades no hay animales silvestres. No podemos culparle a animales silvestres. Entonces a los gatos. Y cuando recibieron hace 15 días, por ejemplo, un arañazo y después presentan
ganglios, en la sangre aparecen linfocitos atípicos, bastante complicado, ¿verdad? O sea que evidentemente si ustedes se acuerdan cómo funcionaba el sistema inmunológico primario y cómo se unían con la secundaria, con la adaptativa, que al final eso va a presentar ganglios. ¿Por qué? Y porque en los ganglios la unión antígeno-anticuerpo es donde se producen, ¿verdad? Entonces ahí es como si fuera que los ganglios se inflaman, o sea, se vuelven grandes. Y si eso permanece por mucho tiempo, eso puede ocasionar serios inconvenientes. En esos casos, por ejemplo, el uso de antiinflamatorio es muy interesante para evitar que la cronicidad de las inflamaciones de los ganglios. Por ejemplo, una leucemia generalmente se manifiesta con ganglios, linfocitos atípicos, anemia, disminución de plaquetas. O sea, esos son factores que ya hay que ir analizando más seriamente. Bien, los linfocitos T con los específicos, ¿verdad? O células accesorias con receptores de factor de fracción constante de los anticuerpos, IgG o IgE, reconocen el antígeno iniciador. Si es un alérgeno, IgE. Si es un antígeno inflamatorio que no sea alérgeno, IgG. Así es. Se activan y como consecuencia del reconocimiento de antígeno específico producen mediadores solubles o proinflamatorios. Serían lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y la inflamación no antígeno específica se inicia por productos bacterianos, por ejemplo, las toxinas de las bacterias, por cuerpos extraños o productos resultantes de la necrosis tisular, que en el caso de que, ¿se acuerdan que le había dicho yo que a veces hasta pus puede presentar cuando es muy, muy agresivo la inflamación? Y por traumatismo o el ejercicio, que es lo que le decía un poco también. En la primera parte de los deportistas aparecen como inflamaciones leves, como diciéndole que hasta ahí no puede llegar. Y si no le hace caso, fíjense que en este caso en particular, la falta de reposo de ese deportista y el consumo de antiinflamatorio le puede ocasionar más daño que solución. Que muchas veces eso los deportistas no lo comprenden y a la larga terminan con un cuadro inflamatorio grave. Cuando hablamos de inflamación, es importante diferenciar las agudas de las crónicas. En las respuestas inflamatorias agudas, minutos a días, se acumulan fluidos y proteínas y participan fundamentalmente plaquetas polimorfonucleares, sobre todo neutrófilos estimulados por TH1, pero a veces basófilos y eosinófilos estimulados por TH2. En las respuestas crónicas participan fundamentalmente células mononucleares, linfocitos y células fagocíticas mononucleares, monocitos y macrófagos estimulados por TH1. También se produce crecimiento fibroblástico, o sea que aumenta la masa en ese punto. En cuanto a la resolución y versus cronificación, si el agente extraño es eliminado, los mediadores antiinflamatorios finalizan el proceso. En este caso, por ejemplo, los antiinflamatorios espectacular, sin problema, en el sentido de que ayuda a eliminar al agente extraño. Si el agente no es eliminado completamente, el proceso inflamatorio persiste y evoluciona hacia una inflamación crónica, que es lo que pretendemos evitar nosotros. Bien,
La extravasación del líquido es una de las características. Liberación de mediadores proinflamatorios solubles. La vasodilatación produce aumento del flujo sanguíneo, enrojecimiento, que es lo que decíamos hace rato, aumento de temperatura, calor e inducción a la respuesta de estrés, síntesis de proteínas, shock térmico. Reparación y señalización de daños de metaloproteínas y metaloproteasas. Esto sería, ¿qué es lo que estamos diciendo en términos prácticos? La inflamación en sí aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Es decir, que aumenta la diapedesis, aumenta la extravasación del líquido, o sea que hay una tumefacción en la zona de la inflamación. Bueno, ahí se produce la hinchazón como una tumorización y aumento del flujo linfático desde el área inflamada a los ganglios que drenan la zona inflamada, limpieza y presentación antigénica, que es lo que decíamos en clases anteriores. Y también un poquito antes habíamos hablado del por qué los ganglios aumentaban de tamaño cuando hay inflamación. También ocurre extravasación celular, no solamente de líquidos. Las células endoteliales expresan en su superficie moléculas de adhesión, producen citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 1B, interleucina 6. En el esquema de lograr el nivel de inflamación ocasionado por el virus del COVID, el marcador que más se utilizó fue interleucina 6. Claro que acá en el Paraguay, como siempre, no tenemos los recursos para hacer estos estudios de forma masiva. Y se hacía en forma aleatoria. Eso es todo un tema, ¿verdad? Pero en otros países desarrollados se hacía de rutina ya. Es decir, a todos. Ustedes saben, ¿verdad?, que acá en el Paraguay hacer procalcitonina, que es un estudio hoy en día muy común, en el Paraguay no es tan común. Y es muy oneroso para hacer. Sin embargo, de a poco vamos logrando, ¿verdad? Pero muy de a poco. En mi hospital, desde este año, hace aproximadamente 15 o 20 días más o menos, que empezamos a hacer. Cosa que solamente se podía hacer en los privados. Y en realidad, hablando mal y pronto, el que en cuanto a lo que se refiere a salud, el que más tiene recursos para hacer es el Estado. Es cuestión de voluntad política. En los privados es más difícil de lograr hacer, debería ser de esta manera, solamente que en nuestro país es al revés. Solamente en los privados es fácil hacer y en el público es difícil. Parece una cuestión contradictoria, ¿verdad? Pero la realidad es que no debería ser así. Bien. Las quimiosinas y las anafilotoxinas estimulan la expresión en membranas de leucocitos de las moléculas de adhesión. Esto sería en el caso de la extravasación celular. Por eso es que ocurren estos eventos de inflamación. Por eso que acá TH1 y TH2, ¿se acuerdan? Los estimulan. Por eso que de repente, aquel que no está atendiendo la clase, por ejemplo, cualquier momento me va a decir ahora que el TH1 y el TH2 son los que producen la inflamación. En realidad no existe, no es que produce la inflamación, sino estimulan a través de las quimiosinas y linfoquinas que podían producir, que son de diferentes. Fíjense que acá, por ejemplo,
células T nuevo, prácticamente no tiene la capacidad de producir linfoquinas, ni interferones, ni nada por el estilo. Solamente estos. ¿Verdad? Y fíjense que los macrófagos, por ejemplo, produce interleucina 12 que pudiera estimular a esto a dividirse y estimular, producir luego de ser estimulados. Antes de ser estimulados no hay caso. Bueno, esto sería de esta manera. Fíjense que el TH1, a través de un interferón gamma, puede activar a los macrófagos. Este interferón, a su vez, puede inhibir a la proliferación de TH2. Este TH2, que produce interleucina 10, inhibe al TH1. Es decir, esta es la forma en que estimulan, o sea, mejor dicho, se regulan, mecanismo de regulación, TH1, TH2. Este es el mecanismo. O sea, TH2 puede inhibir al TH1. TH1 también puede inhibir al TH2. Toda vez que ya no quiera continuar con la inflamación. Ahora, si es que esto se desregula, automáticamente esto, evidentemente, hay una desregulación como ocurre en el caso de lo que ocurría en el caso del COVID, que esta regulación no ocurría y teníamos una tormenta de citoquinas y una estimulación de macrófagos, de células de mastocitos, células B y eosinófilos, todos en conjunto se activaban y entonces, ¿qué es lo que, como consecuencia final, teníamos una inflamación descontrolada del sistema respiratorio? Normalmente esto debería ser así. Bien. Entonces tenemos células inflamatorias. La inflamación del TH2, like, le llamamos así. La alergia o respuesta de hipersensibilidad inmediata es una forma especial de inflamación. El agente soluble reconocido por inmunoglobulina del tipo E, con sus receptores 3, 4, IgE y factores de fracción constante del receptor E. Los linfocitos T producen interleucina 4, cambio de isotipo hacia inmunoglobulina E. Es decir, ¿quiénes son los que producen inmunoglobulina E? Hola. ¿Alguien está No ahí? son los pepios, profe. ¿Quiénes son los que producen inmunoglobulina E? ¿Qué células? Son los pepios, profe. No. La pregunta es, ¿qué células producen la inmunoglobulina E? Vendría a ser las células T, profe, ¿verdad? Las células. Linfocitos Linfocito B. B. Muy bien, linfocitos B. Por eso es que cuando ustedes siguen la clase, porque así parece ser que cualquiera nomás puede producir inmunoglobulina. Solamente, pero estamos hablando, solamente, no importa qué tipo sea. El cambio de isotipo es una cosa, pero solamente B pueden producir inmunoglobulina. Otras células no pueden producir. ¿Se entiende la idea, verdad? El hecho de que yo diga linfocitos T productores de interleucina 4, que sería el TH2, cambio de isotipo de inmunoglobulina. Pareciera ser que estamos hablando de que los linfocitos T pueden producir inmunoglobulina E. No, lo que estamos diciendo es que a través de la interleucina 4,
el TH2 estimula a los B para producir E. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Los eosinófilos que tienen receptores para inmunoglobulina E, esto es lo que yo siempre le decía a ustedes. Cuando yo era feliz, joven y soberano, daban a entender que los eosinófilos estimulaban a los linfocitos B para producir inmunoglobulina E. Hoy en día se sabe que es al revés, que son los linfocitos T lo que estimulan a los linfocitos B para producir inmunoglobulina E, y los eosinófilos tienen receptores para ello. También tienen receptores para ello los basófilos y los mastocitos. Fíjense un detalle muy interesante que podemos notar aquí, que tanto los basófilos y los mastocitos, su mecanismo de acción ante los agentes agresores, ¿cómo son? ¿No se acuerdan? Los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos, su mecanismo de acción frente a los agentes agresores, ¿cómo son? ¿Cómo actúan cuando hay un agente agresor? Sistema de complemento no. Sí, uno podría hacer sistema de complemento, sí, podría ser, ¿verdad? Pero eso no es un No mecanismo. fagocitan, profe. ¿Cómo? No harían fagocitosis. No. Es la degranulación. Mediante O sea, en sí. ¿eh? Puede ser. Bien, entonces, fíjense que al tener receptores E, de inmunoglobulina E, entonces lo más probable es pensar de que la inmunoglobulina E estimulan a los eosinófilos, a los basófilos y a los mastocitos a degranularse. ¿Qué es lo que tienen esto en su interior, dentro de sus gránulos? Podemos hablar, por ejemplo, que tiene histamina, que tienen, ¿cómo se llama esto? Heparina, tienen enzimas, y estos son los que atacan Esto sería de una forma natural, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en una alergia, en una inflamación alérgeno? ¿Qué es lo que se toma cuando uno tiene alergia? Ellos saben eso, ¿verdad? Antihistamínico, profe. Antihistamínico. ¿Qué es lo que tenían los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos en su gránulo? Histamina, bro. Histamina. ¿Ven? ¿Ven cómo funciona esto? O sea, no es una cuestión así tipo mágico, sino tienen una lógica esto. Entonces uno, si quiere controlar, porque evidentemente un paciente con alergia, hay una reacción anafiláctica a la histamina que producen en la misma célula de la defensa. Y luego entonces hay que controlar eso porque eso está ocasionando más daño, porque imagínense si se te cierra la garganta, pues. En vez de ser una defensa, es una complicación. ¿Comprenden la idea, verdad? Acá lo parece que puse todo raro. O sea, lo que a mí me gustaría es que ustedes correlacionen todo esto de tal manera que no sea tan complicado, porque a medida que vamos profundizando esto, se va a ir complicando un poco, ¿verdad? Pero la idea es no complicar demasiado.
Bueno. Bien, entonces acá tenemos, ¿sí? Me desconecté un ratito, profe. Mi internet está un poco feo acá el tiempo en casa y mi internet se va toda la hora por si llama a la lista también. Bueno, ¿cuántos ya somos? 35. Y podemos llamar ya a la lista para la gente que tiene problemas de internet, ni pueden añadir problemas. ¿Por qué le parece? Dale, profe. Desde ayer, profe, está así el internet, generalizando todo. Sí, yo sé lo que es la ANDE y todo este tema de llovizna y ya te crea problema. Tengo que hacer una maniobra y acá porque, para poder acá creo que ya está ahí para bueno, ahí voy a llamar, sí, para todos aquellos que tienen problemas, entonces van que no se preocupen tanto. Achucarro Narváez, Presente, profe. Añasco Fernández, Añasco, Antunes, Presente, profe. Araujo Paredes, Presente, profe. Arias Machuca, Presente, doctor. Arrúa Gaona, Presente, doctor. Báez Cardoso, Tamara Antonella. Báez Palacios, Presente, profe. Vareiro Vera, Presente, profe. Benítez Melgarejo, Presente, profe. Benítez Román, no está. Cardoso Vera, Presente. Chamorro González, Presente, doctor. Chena Reyes, Presente, doctor. de Sousa Ferreira, de Sousa, Florentín Portillo, Presente, doctor. Gallagher Barreto, Alessandra Belén, por ahí Gallagher. Demasiado lo da usted de tiempo para dormir. Gómez Rodríguez. Yo creo que muchos de ustedes pequeños. Han Park, Jazmín, Anaí. Profesor, presente. Eso, cambió de hoy todo. Jara Ibáñez, Presente, doctor. Leguizamón Alfonso, Presente, doctor. López Benítez, Presente, doctor. Lugo Dávalos, Sol Micaela, Lugo Grance, Liz Marlene. Presente. Profe, presente, Lugo Dávalos. ¿Qué es Lugo Dávalos? Yepilla Baite. Mallorquín Cabral, Presente. Martínez Camargo, Presente, doctor. Medina Portillo, Presente, doctor. Moraes Sol. Presente. ¿Recibiste, Moraes, ese resumencito que te envié? Sí, profe.
Ese sería interesante que compartir con los compañeros. Sí, ya les envié, apenas me enviaste, ya compartí con ellos, profe. Entonces los compañeros es importante leer eso. Bien. Ocampos Encina. Ese resumencito es de una universidad española que yo estoy suscrito ahí y me envían las novedades. No son las últimas, pero estarían los próximos a las últimas. Oliveros Liceras, Presente, profesor. Ortiz Núñez. Presente, doctor. Lo único que yo no puedo poner acá en la plataforma esos resúmenes porque tiene derecho autoral, pues entonces, y como nosotros como universidad no estamos suscritos a eso, no puedo hacer eso. Pertile Urizar, Presente, doctor. Portillo Escobar, Presente, profe. Recalde Díaz, Presente. Recalde La Rosa, Recalde La profe. Dana, Sí. Rojas Ortiz, Presente, Sí. doctor. Rolón Gutiérrez, Isidora, Presente, profe. Sanabria Abogado, Caro, Presente, profe. Caro, Tilner Jiménez, Presente, doctor. Villalba Jara, está bien. Villalba Jara entonces no está. Celaya, Celaya, sí. Profe, Sí, estoy presente. vos sos. Villalba Jara. Vaya, ¿qué? Nada. Ya No, seguiste el profe. Sí, Atento, profe, atento. ok. Ok. Pues ya llamando la lista. El mensaje ahí. Bueno. Rendimos con el profe. ¿Qué rindieron hoy? Micro. Con la profe Ana, ¿vio? Sí, con el profesor Plans también. La live así, ¿verdad? ¿Eh? Igualito que Inmuno, profe. Ya sabe. Ninguno no era tanto. Profe, Belén Gallagher también está presente, su micrófono no funcionaba. Ah, pues, ahí no me el mensaje. Acá estoy, profe, ahora recién funcionó. Yo dije y jamás se me escuchó, había sido. A la pucha, Gallagher será. Parece que ya le puse lo presente, güey. Vamos a poder Ningo 35 teorías, imagina, güey. O pega tú. Ah, no hay la lista 39, ya. Profesor, el compañero Jorge Añasco también está escribiendo. Que Sí, no ya, funciona. sí. Él fue el primero que me puso ahí, profe, mi micrófono no funciona. Estoy presente. Profe, no sé si me escuchaste cuando te dije presente, Isidora Rolón. Isidora Rolón. Parece que te escuché. Rolón, sí. Ahora voy a decir quién es el único que le puse ausente. Benítez Román, Diana Lely. Después de Sousa Ferreira Samara y Duarte Aveiro Osvaldo. Después del rollete, no, acá hay uno. Ocampos Encina. Diana Lely también está, profe, pero recién me escribió que también se fue a internet. Yo no estoy. Acá sí que alguien ya. Bueno. Diana Lely, profe, me está escribiendo acá, ella estaba en la clase, pero también se le salió porque el internet no sirve.
Yo lo que sospecho que vos, Antunes, sos medio abogado del diablo, lento. ¿Cómo se No, llama? porque ¿de qué me sirve ser abogado del diablo y no cobrar nada? ¿Cómo se llama, me dijiste? Alelí, ¿cuánto? Diana Lely, profe, estaba presente, pero se le expulsó por tema de internet nomás. ¿Pero cómo era su apellido? Diana Lely Benítez. Ahí está. Ya le puse Bien, entonces, vamos a tratar de terminar esta parte para... Bien, solamente para reforzar un poco, nunca le voy a preguntar todo esto que dice acá, pero sí me interesa que ustedes, en esta etapa de la formación, tengan presente de cómo funcionan eso, cómo, o sea, qué es lo que ellos hacen para defender al organismo, tanto los eosinófilos, los masocitos y los basófilos, que ya habíamos hablado hace rato, que es a través de la degranulación. Es decir, que lo que hace es a través del estímulo de los TH2, lo que producen es eliminar sus gránulos en el sistema. De tal manera que eso sería lo que van a actuar. Un ratito que tengo que atender esta llamada, porque era un equipo que se descompuso y Profe, ¿estás ahí? sí, estoy acá. Solamente que recibí una llamada por un equipo que se me descompuso esta mañana y era problemático. Disculpen la... Ah, profe, yo ya te estaba poniendo presente, pensé que tu internet se cayó. No. No sé, yo le avisé, pero no sé si me escucharon. Me llegaron a escuchar. Bien, a lo que decía un poco en este punto es que esto que les pongo acá es solamente para tener idea de qué es lo que tienen los gránulos y que ustedes tengan en cuenta la forma en que estas células actúan para defender al organismo. ¿Me entienden, verdad lo que digo? Porque supongo que ahora cuando den otras asignaturas como, no otras asignaturas, sino desarrollen el capítulo de hematología, van a también tocar esos puntos. Pero a mí lo que me interesa desde el punto de vista de la inmunología es que estos eosinófilos, basófilos y mastocitos actúan de esta manera, degranulándose y a su vez produciendo ciertas citoquinas, como ser la interleucina 3, el factor de crecimiento de granulocitos y monocitos, interleucina 5, que prolonga la supervivencia de todo esto. Y algunos proinflamatorios,
como la interleucina 6, interleucina 8 y el factor tumoral, alfa. ¿Estamos? Yes. Es decir, que estas células están recubiertas de inmunoglobulina E e inmunoglobulina G y son muy ricos en gránulos repletos de histamina que la vierten al exterior produciendo fuertes respuestas inflamatorias. Cuando son estimulados pueden dañar la membrana de los parásitos. Bien, hay que tener en cuenta que esto es en condiciones normales, ¿ya? Esto es su efecto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estamos en condiciones frente a un alérgeno, frente a otros tipos más fuertes de una reacción anafiláctica, por ejemplo, actúa ya en contra del organismo. No es que en contra de algunos parásitos ni nada por el estilo. Pero esta es la forma común que suelen participar en la defensa, ¿verdad? Por eso cuando ustedes sean médicos de verdad, la presencia de eosinófilos en torrente sanguíneo van a interpretar como una de las causales podría ser parásitos intestinales, por ejemplo, o que sea el paciente alérgico, o en caso de que sea alguna enfermedad un poco más complicada como el síndrome de Lofle, que es una complicación hepática y pulmonar a través de las granulaciones de los eosinófilos, que se diagnostica por biopsias, no por la sangre. Pero puede presentarse como uno. ¿Estamos de acuerdo? Los mastocitos y los basófilos, receptores de afinidad para inmunoglobulina E, muy alta, que de 10 a la quinta, 10 a la sexta por célula, o sea que extremadamente sensible a la inmunoglobulina E. Su entrecruzamiento provoca la activación y liberación del contenido de sus gránulos, producen quimiosinas y la activación del complemento 5A, que es la convertasa, también provocan degranulaciones y derivan de precursores comunes, basófilos en la sangre, mastocitos en los tejidos conectivos. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá en términos prácticos? Que cuando un basófilo migra a los tejidos, se convierte en lo que conocemos como mastocitos. Por eso muchas veces, a los basófilos se le dicen células de la muerte. No es que ellos son los que matan, sino en un paciente grave, cuando hay aumentos de basófilos en sangre, eso es una indicación prácticamente sin falla de que ese paciente va a morir. Se le llaman por eso células de la muerte. Pero como digo, no tienen que interpretarse como que eso es lo que le mata. ¿Sí? Bien. Esto de los gránulos que tienen los mastocitos y los basófilos, histamina, proteoglucanos, heparina, todo esto. También produce prostaglandina del tipo 2, leucotrienos y factor de activación de la plasmina, que son ya sustancias proinflamatorias, pero que actúan generalmente al sistema, también sistema de la coagulación. O sea, por ejemplo, en la fibrinólisis, habría problemas ya en la fibrinólisis, cuando hay aumento del factor factor activador de la plasmina. Entonces aquí tendríamos un aumento enorme de dímero D, por ejemplo, si esto ocurre. Por eso que, ¿se acuerdan ustedes que cuando hacíamos, digo yo, no es que no hacíamos, nosotros no hacíamos. Ustedes habrán escuchado que al COVID se le seguía a través del dímero D y la ferritina. ¿Se acuerdan?
¿O ninguno de ustedes lo está inmiscuido en ese tema? Sí, ¿Eh? profe. Ven que eso era comentario, o sea, por más que uno no esté en el tema, si uno le seguía un poco a cualquier paciente del barrio, del vecino, el qué sé yo, se tiene que hacer su dímero de ese, tiene que hacer su ferritina para ver si cómo está, ¿se acuerdan? Bueno, esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Bien, fundamentales en las reacciones frente a parásitos de las mucosas gastrointestinales y en las reacciones alérgicas, respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas. Bueno, esto yo siempre digo, no sé por qué motivo los libros hablan de todo, gastrointestinales y todo eso, ¿verdad? En el fondo, casi todas las manifestaciones más tarde, más temprano se observan en la piel, casi todas. Por ejemplo, aunque usted no lo crea, una leucemia muchas veces aparece un grano nomás en la piel. Y de la biopsia, que un grano que nunca se cura, evidentemente. Se hace la biopsia de ese feroleucemia, sobre esas leucemias que son agresivas, eso que son 3-4 meses de vida. Bien, los basófilos suelen encontrarse en circulación, mientras que los mastocitos esencialmente se ubican en los tejidos. Que es lo que le decía un poco yo, en realidad, bien. Ambos tipos celulares proceden receptores para el extremo del factor fracción constante de las inmunoglobulinas y participan en reacciones alérgicas como en consecuencia de liberación de histamina, que ya es lo que dijimos. Todo esto que vimos anteriormente son TH2, estimulados por TH2. Ahora todo lo que sea TH1. Los TH1 estimulan en mayor proporción a los neutrófilos. Sus funciones, en este caso, fíjense que en este caso podemos hablar que sus funciones son fagocitosis y lisis de microorganismos. O sea que al fagocitar ocurre este fenómeno. Atraído y activado por inmunocomplejos de la IgG, leucotrienos, complejo A, CA, C5A, mejor dicho, y varias quimiosinas. Adhesión, quimiotaxis, fagocitosis, degranulación. La degranulación es la última instancia de los neutrófilos, ¿no? Es la primera. Primero es la fagocitosis. ¿Y por qué es la fagocitosis? Y porque en estos gránulos tienen sustancias que pueden provocar la lisis del microorganismo fagocitado. Y la degranulación es prácticamente la indicación de la gravedad del evento. Es decir, que si yo, por ejemplo, a ustedes, ustedes son los médicos, yo le informo, se observan neutrófilos degranulados, y estamos hablando entonces de una gravedad extrema, porque eso sería como un suicidio que está realizando los neutrófilos. O sea, esa sería la interpretación. No es que sea muy lindo nomás. Bien. Las células mononucleares, monocitos y macrófagos, es decir, los monocitos cuando pasan a tejidos, le llamamos también macrófagos, o sea, actúan como macrófagos. Los monocitos no son macrófagos en el torrente sanguíneo. Fagocitan pequeñas moléculas, pero al pasar a tejidos ya pueden fagocitarse. Es la fagocitosis, presentación de antígeno, producción de citocinas proinflamatorias. Esas serían las funciones más comunes. Acá tenemos la quimiotaxis. El gradiente de factores quimiotácticos dirige la emisión de pseudópodos y el desplazamiento hacia el lugar de mayor concentración de esos factores. Receptores de quimiosinas en el borde 1, sería acá. Integrinas, borde 2, sería acá. Integrinas inactivas, sería
3 y bordes traseros, que sería en este punto. Es decir que esa es la manera en que actúa la quimiotaxis con respecto a las células inflamatorias. Moléculas de la inflamación. Los procesos de inflamación son desencadenados por la liberación en el foco de las moléculas que provocan estos procesos de señalización molecular. Y estas moléculas tienen distintas actividades. Tienen anafilaxis, opsonizadoras, quimioatrayentes, vasodilatadoras. Todas estas son moléculas inflamatorias. ¿Y qué pueden ser? Proteasa plasmática como el complemento, quinina, sistema de coagulación y fibrinólisis, mediadores lipídicos como la prostaglandina, neurotiroidenos y factor de actividad de la plasmina, péptidos y aminas, histaminas y serotoninas. Esos serían todos los, esto ya con su nombre, ¿verdad? Esto acá cuando decimos acá serían en términos genéricos, de acuerdo a sus funciones, los efectos, mejor dicho. Bien. El óxido nítrico, aunque usted no lo crea, es una molécula muy controvertida, que en un principio se creía que era, no es que se creía, hasta hoy día se cree, que tiene un efecto muy interesante sobre el sistema cardiovascular. Tal es el caso que para investigar al óxido nítrico y sus efectos, se había propuesto a la droga no recuerdo ahora su nombre genérico, pero su nombre comercial es Viagra. Se me fue el nombre. Es un vasodilatador, sí. Tiene un efecto, por eso decía, tiene un efecto muy interesante sobre el sistema cardiovascular. Por eso que se hizo la investigación sobre el Viagra. Viagra es la primera droga, el nombre comercial que tuvo. Pero su nombre genérico lo que no recuerdo ahora mismo. Entonces, Sildenafil. ¿cómo? Sildenafil. Sildenafil, sí puede ser. La Viagra o la sildenafil se había propuesto para como un cariotónico. Pero ¿qué es lo que pasó? Fue un fracaso como cariotónico. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El efecto secundario más importante que se había observado en las pruebas clínicas era la elevación del sistema reproductor masculino. Entonces, los farmacéuticos, ni corto ni perezoso, siguieron con el proyecto y terminaron vendiendo como lo que conocemos hoy en día como Viagra. Y como sabrán, entonces, un paciente que tenga dificultades cardíacas no puede consumir esa droga porque en realidad originalmente era para ese fin. Y fue un fracaso porque no tenía la eficiencia que se esperaba, pero sí los efectos. Bien. Entonces, resumiendo un poco todo eso. Como la inflamación puede ser aguda o crónica, en el primer caso el infiltrado inflamatorio es principalmente de leucocitos como neutrófilos, en tanto que en el segundo caso son principalmente linfocitos y monocitos. En la extravasación de los leucocitos participan en forma secuencial diversas moléculas de adhesión y citocinas siguiendo las siguientes fases. Interacción inicial de los leucocitos con el endotelio, rodamiento del leucocito sobre el endotelio, activación de los leucocitos, adhesión firme al endotelio y finalmente extravasación y migración transendotelial a tejidos. Como consecuencia de todo esto, migran hacia otros tejidos y órganos abandonando el torrente sanguíneo
siguiendo un patrón que es equivalente para neutrófilos, monocitos y linfocitos. Entonces, cuando se produce una invasión local de microorganismos o incluso un trauma mecánico, se activa una serie de componentes de la respuesta innata localmente produciendo lo que se conoce como inflamación. O sea que no es que solamente los golpes, ni las funciones, ni nada de eso producen inflamación, sino también los microorganismos, que son los... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de puede ser específico y no específico? El específico siempre va a ser microorganismo. Entonces el proceso inflamatorio es como la síntesis de todas las actuaciones de la inmunidad innata a nivel de un foco de infección. Es decir, que todos convergen en esto para, para lograr la inflamación como un mecanismo de defensa. No es que la inflamación es el golpe en sí, no. El golpe es la... no sé cómo rechazar el llamado. El golpe es lo que estimula, nada más, la inflamación, o el trauma, por decirlo así. O también puede ser el microorganismo. Bien. Entonces, en la inflamación se ponen en marcha elementos que interfieren con el invasor y además generan señales encaminadas a atraer nuevas células al foco al objeto de contribuir de manera más eficiente a la destrucción del invasor. Eso sería el objetivo final de la inflamación. Por eso que es un mecanismo de defensa. Ahora, lo que sí hay que tener presente siempre es que la extravasación de la exacerbación de la inflamación debe ser controlada, sí o sí. No se debe decir, sí, su mecanismo de defensa funciona bien, por eso que se está inflamando. No, esa no es la actitud del médico. Bien. Sol, Tapio Sol ahí, Sol Moraes, que es la delegada. Hola, Sol. Sí. ¿Sol de verano o sol de...? Bien. Sol, para hacer una ayuda más para los muchachos que para el próximo examen seguramente se les va a dificultar más recuperar sus puntos. Vamos a hacer unos trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, profe. Entonces lo que yo necesito es que se conformen dúos. Entonces, si me pasa la lista Sol, yo voy a armar los temas y ustedes van a alzar o sea, yo le voy a alzar también los temas, la lista con sus temas. Voy a alzar en la plataforma y ustedes cuando llegue el tiempo, alzan también. ¿Está bien? Dale, profe. Porque aquellas personas que no tuvieron buen rendimiento en el primero, que fue más fácil. Fue fácil porque son la base de se le ha complicado un poco más. Entonces vamos a hacer unos trabajos prácticos que vamos a hacer valer 10 puntos, ¿sí? Sobre el examen del segundo parcial. O sea, el examen parcial va a ser de 90.9. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquellas personas que ya prácticamente 10-0 me voy a poner el examen. Para que no tenga tantos inconvenientes. En lo posible si pudiera ser esta semana, ¿verdad? Porque el examen, el próximo examen, ¿cuándo es? Ahora estamos el 3. Yo creo que estará ya por el 22, por esa.
el próximo examen. El 7 de junio puede ser, profe. El 7, sí. Bueno. No entendí, reptiles. Ah, sí, entendí. No, los temas no son muy complicados, por lo tanto, más de 2 ya se van a molestar. Es decir, vamos a ser claros en este asunto. Normalmente cuando es de A2 o de A3, uno nomás lo trabaja y los otros 2 ni en bota nomás lo ven. Eso que es así. Acuérdense que yo antes de ser profesor era estudiante. Entonces, hay palento lo digo. Entonces, de A2 porque ya es suficiente. Los temas no son muy así complicados ni tampoco muy largos. Por eso no. Entonces, en lo posible, si me envías esta semana los dúos, y yo entonces en un zapeite voy a armar los temas y ya le alzo en el sistema, en la plataforma. ¿Le parece? Sí, profe. Profe. Y acuérdense que eso va a valer 10 puntos. ¿Qué significa eso? Es decir, no es que solamente, quiero que sea claro, no es que solamente es para ayudarles, como en puntos, sino también es para que puedan correlacionar un poco con lo que pretendemos, ¿verdad? Con la competencia que queremos que adquieran. Porque así como está, parece ser que solamente para los puntos, ¿verdad? Que yo estoy seguro que ustedes lo toman de esa manera, pero tiene que ver también del lado de los profesores que en realidad esos temas, aparte de ayudarles en los puntos, les ayuda a comprender mejor algunos esquemas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Si le parece, podemos dejar acá, ¿sí? Dale, profe. ¿Está? Muy bien. Nos vemos entonces el próximo martes. Y Sol, entonces, a Sol le pasan todos los muchachos su nombre, sus dúos, ¿verdad? Y ella me pasa nomás, puede ser por WhatsApp o mejor si es por correo. Así ahí nomás ya le pongo ya. ¿Está bien, Sol? Vale, profe. Vale. ¿Estamos entonces? Gracias, profe. Gracias, Chao, doctor. profe. Chao, chao. Pórtense bien. Chao, chao.